Decía el autor del Principito que el ser humano se descubre cuando se mide con un obstáculo. Así que si la pandemia es el obstáculo, mayor será nuestra altura para desafiarlo y seguir avanzando hacia un mundo más sano, sostenible y comprometido. El vínculo que existe entre salud y desarrollo nos remite necesariamente a la importancia que tiene la formación, tanto en el marco académico formal como en las ONGs, en aras de que potenciemos la comprensión de conceptos como salud global, determinantes sociales de salud o el derecho a la salud. Cómo se articulan en los diferentes enfoques metodológicos y cómo contribuyen a construir mundo en base a lo aprendido, a lograr una educación para la transformación social. Con este trabajo nos adentramos en las tripas de estos tres conceptos y de cómo cada uno de ellos está siendo abordado en el ámbito universitario por las universidades y las ONGs, concretamente médicos, ¿no? Estas jornadas son fruto del trabajo de varios meses del Grupo de Transformación Social creado ad hoc integrado por personas de todas las asociaciones de médicos, con el apoyo incondicional del equipo investigador que hoy nos acompaña de SANAR, de la que luego os daré una pincelada de quiénes son SANAR. Se realizan en el marco de los convenios AECI de cooperación que Medicus Mundi Mediterránea ejecuta en Mozambique y Medicus Mundi NAN en Navarra, Aragón y Madrid y Medicus Mundi Sur en Mali. Convenios que actúan sobre los determinantes sociales de la salud y que constituyen el paraguas o denominador común de las sesiones que aquí presentamos. Ponemos nuestra mirada en el mundo académico y en el de las ONGs, buscando que se genere un espacio de encuentro para compartir estas experiencias que permitan un aprendizaje mutuo para el diseño de programas educativos en salud que respondan a las necesidades de un mundo global. En definitiva, con el objetivo de mejorar y ampliar la formación en salud global, derecho a la salud y determinantes sociales de la salud, que se ofrezca en el ámbito universitario con la participación de ONGs, de otras organizaciones, queriendo incorporar visiones más amplias sobre estos contenidos, así como formatos y metodologías distintos e incluso profesorado, ¿no? Desde hoy día 2 hasta el próximo día de febrero, haremos un recorrido por diversas experiencias, tanto en el norte como en el sur, que recogen la presencia de la salud global, los determinantes de la salud y el derecho a la salud en la formación universitaria, aspectos metodológicos, el género o los modelos alimentarios como determinantes de salud, o la repercusión de la COVID-19 u otras pandemias en los programas formativos universitarios en salud. Estas intervenciones nos ayudarán a tomar nota de las necesarias recomendaciones e incorporar novedosos enfoques en futuras acciones formativas y de sensibilización en el ámbito universitario, haciendo nuestro camino más rico y despejado hacia el acceso universal a la salud. Me gustaría agradecer a la ECI su apoyo a esta iniciativa, en general por todos sus esfuerzos en la lucha contra la pobreza y en pos de un desarrollo humano sostenible e inclusivo. También agradecer al equipo de Medicus Mundi de Transformación Social, especialmente a Medicus Mundi Áraba en la persona de Marian y Medicus Mundi NAN en la persona de Jesús, que se han hecho cargo de cuestiones logísticas y organizativas que no es poco, la verdad, y han coordinado este trabajo de equipo hasta donde hoy nos encontramos. Como antes adelantaba, el punto de partida de estas experiencias es la investigación, enfoque de salud global, derecho a la salud y determinantes sociales de la salud en la formación en universidades españolas, desarrollada por Inma Gisbert y Maje Girona, de SANAR, en coordinación con este grupo de trabajo de educación de Medicus Mundi. SANAR, os doy una pincelada, es una entidad formada por profesionales de la salud vinculadas principalmente al ámbito de la cooperación internacional, con amplia experiencia en género, salud y evaluación. Inma tiene formación en cooperación internacional
salud pública, género y cuenta con experiencia en procesos de planificación, formación, investigación, evaluación de programas y proyectos en el ámbito de la salud en diferentes contextos. Imaye tiene formación en enfermería, antropología, género y cuenta con experiencia de trabajo en ONGs del sector salud y como docente en el ámbito universitario. Esta investigación ha contado con la participación de numerosas personas expertas que se han nutrido de la experiencia de las propias asociaciones a través de cuestionarios, entrevistas y talleres grupales. Antes de dar paso a la presentación de la investigación, quería hacer algunas consideraciones de la plataforma. Como tenemos que mantener todos los micros encendidos y sin tocar, porque ya desde el propio control técnico nos los apagan y nos encienden cuando pedimos paso. Como en todas las plataformas, se solicita levantando la mano, un icono que hay abajo. También hay un chat en el que se puede interactuar y hacer preguntas. Y lo mismo para los que participan por streaming, para al final de la exposición tener un tiempo de debate. Sin más, quiero dar paso a Maje y a Inma, que ellas sean quienes nos presenten este estudio, lo que hemos hecho, el camino que hemos recorrido hasta este momento. Adelante, Inma y Maje. Bienvenidas. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Cruz, por la presentación. Y bueno, antes que nada agradecer a todas las personas que estáis hoy aquí escuchándonos y que habéis participado también en estas jornadas. Queremos desde Sanar, tanto Inma como yo, agradecer al equipo de educación de Medicus Mundi, agradecer también a la participación de todas las personas expertas y universidades que han formado parte de esta investigación y que pues, ha sido importante, ¿no?, para traer hoy aquí algunos resultados, algunas conclusiones y recomendaciones y bueno, sabemos que hay algunas personas que están escuchándonos y bueno, pues hacer una mención pública también de agradecimiento y bueno, y también pues agradecer a la FAME pues por la oportunidad de hacer esta investigación y presentar hoy aquí este informe que esperemos pues que sirva y que reflexionemos, ¿no?, en estos días sobre estas cuestiones pues que son importantes, ¿no?, en lo que refiere a estos conceptos en el ámbito de la formación en las universidades. Voy a pasar ahora a compartir pantalla, a ver si funciona todo bien. Ok. Vale, bueno, yo no me veo, pero creo que veis mi pantalla. Y bueno, cualquier cuestión que no se vea bien o lo que sea, me decís por favor y lo vemos, ¿vale? Bueno, pues como comentaba ya Cruz, nosotras desde Sanar iniciamos una investigación que lleva por nombre Salud Global, Derecho a la Salud y Determinantes Sociales de la Salud en la formación de las universidades españolas 2019-2020 y hoy pues bueno, pues presentamos este informe, sobre todo centrándonos más en lo que tiene que ver con conclusiones y recomendaciones, ¿no? Evidentemente haremos una pequeña introducción para contextualizar y situar desde dónde parte y para qué y cómo se hizo este informe, pero quizá pues hemos puesto la fuerza, ¿no?, el interés en aquello que nos pueda permitir luego profundizar y debatir tanto en el día de hoy como en los siguientes días que va a ir pues muy relacionado, ¿no?, lo que contemos aquí con lo que se vaya a ir contando y con las diferentes experiencias que vamos a ir contando en estos días. Vale, ¿qué pretende o qué pretendía, mejor dicho, este informe? Pues conocer sobre todo con mayor profundidad la aplicabilidad de los enfoques de salud global, derecho a la salud y determinantes sociales de la salud en las acciones formativas que se desarrollaban dentro de las universidades españolas.
Esto servía también para realizar un diagnóstico inicial que nos pudiera permitir ayudar a identificar los criterios que definen la aplicación de estos enfoques y que de alguna manera articulan y vertebran esta investigación en el ámbito formativo, para que esto luego pues bueno, sea como el primer paso de un proceso pues, medio largo que pretenda servir a Medicus Mundi para los siguientes 4 puntos que voy a mencionar. Por una parte, para mejorar y ampliar el trabajo que ya algunas de las asociaciones de Medicus Mundi llevan realizando dentro de las universidades españolas, tanto en metodología como formato, como nuevo profesorado y con estos nuevos enfoques y contenidos. También que este informe sirva para nutrir, mejorar, ampliar la formación en estos conceptos, ¿no? Salud global, derecho a la salud y determinantes sociales de la salud, ofrecida por algunos departamentos y facultades universitarias, también por ONGs y otras organizaciones que de alguna manera se vinculan a las universidades españolas, ¿no? También el para crear contactos y poder empezar a detectar necesidades y oportunidades que pues haya desde un interés común y mejorar la coordinación entre estas diferentes organizaciones, ¿no? Dentro incluso también de la propia, bueno, al interior de Medicus Mundi, y que esto también sirviera para generar recursos, actividades o estructuras comunes dependientes de la FAME, ¿no? De la Federación de Asociaciones de Medicus Mundi en España. Al final todo esto pues, se recae en un para qué más global, ¿no? Que es algo más interno, pero que lo que pretendía sobre todo es que esto pueda contribuir al diseño de esas futuras acciones que pues, Medicus Mundi quiere llevar a cabo en el ámbito universitario. ¿Cómo se ha hecho? Pues fundamentalmente hemos hecho esta investigación y este informe desde un enfoque metodológico mixto, aunque tiene un importante contenido de carácter cualitativo. Para ello hemos puesto en marcha pues, diferentes técnicas de investigación. Por una parte está la revisión documental, en la que nos hemos ido nutriendo de una amplia fuente de documentos relacionados con estos conceptos, que se entiende por salud global, cómo se define el derecho a la salud, cómo se explica, cómo se comprenden los determinantes sociales de la salud. Hemos hecho una revisión de la literatura de carácter no sistemática, pero incluyendo pues bueno, documentos de organismos internacionales, instituciones y otras entidades de referencia que nos permitiera ir entendiendo pues, cómo se explicaban estos 3 conceptos, ¿no? Y también hemos recurrido a documentos propios de posicionamientos de la propia organización, ¿no? De Medicus Mundi. Para ello identificamos o tratamos de identificar qué programas formativos de alguna manera se relacionaban o implementaban estos 3 conceptos dentro de las universidades. Estuvimos haciendo una pequeña búsqueda a través de unas palabras clave como, por ejemplo, cooperación al desarrollo, derecho a la salud, determinantes sociales de la salud, salud internacional, para ir viendo, o sea, un pequeño mapeo de aquellas universidades que pudieran tener estos programas formativos con estos enfoques en marcha, ¿no? Con estos conceptos que he dicho anteriormente. Pues como toda investigación también pues, contamos con algunas limitaciones. Esta fue una de las limitaciones en la que pues, al final no pudimos, ¿no? Obtener una información tan amplia de todo lo que se hace a nivel de español, pero desde luego sí que obtuvimos pues, bueno, interesantes universidades y otras instituciones que trabajaban en esta línea. Esto también se hizo de la mano, como decía antes, con Medicus Mundi a través de 2 talleres participativos en la que pues, el objetivo fundamental era reflexionar de manera colectiva sobre estos conceptos de salud global, derecho a la salud y determinantes sociales, y de alguna manera pues, ir sacando ideas claves que nos permitieran ver cómo bueno, ir trabajando lo conceptual y la aplicación práctica, así también como las metodologías utilizadas.
Se hicieron entrevistas semiestructuradas a personas expertas con el objetivo de seguir profundizando y desgranando estos conceptos y que nos permitieran elaborar y diseñar ese diagnóstico, ese cuestionario que luego iba a ser enviado a las universidades, ¿no? Tratando de afinar bien pues, cómo podían ser esas preguntas. El perfil de estas personas expertas, pues quisimos que fuera un perfil variado, ¿no? Por una parte, expertas que estuvieran trabajando en el ámbito académico, por otra parte, personas expertas que estuvieran en el marco de una institución no académica, como puede ser ONGs, organismos internacionales o agencias de cooperación internacional, y con todo esto y junto con el trabajo que se hizo con Medicus Mundi, bueno, pues salieron 17 personas, de las cuales pues la limitación también, ¿no? La complejidad de hacer esto en contexto de pandemia, pues de esas 17 finalmente solo pudimos entrevistar a 11, pero aún así, pues la verdad que tuvimos una información interesante, ¿no? Esto, bueno, aquí como ponemos, hicimos 3 entrevistas también de carácter semiestructurado a 3 ONGs, que fueron Médicos Sin Frontera, Farmamundi y Fontilles, sobre todo porque eran 3 organizaciones que actualmente pues, trabajan, ¿no? En el ámbito de la educación para la transformación social dentro de las universidades. Y bueno, pues también un poco para ver cómo ellas lo estaban viviendo, ¿no? Cómo estaban implementando estas cuestiones en el ámbito universitario, qué resistencias, qué dificultades, qué oportunidades veían, y de ahí también nutrirnos un poquito más de otras voces, ¿no? Y otras experiencias. Como decía, todo esto recayó en la elaboración de un cuestionario, sobre todo preguntando sobre estos conceptos dentro de los programas formativos, tanto en cuestiones de contenido como también de aplicación metodológica. Se envió este cuestionario a 58 instituciones, tanto de ámbito universitario, la mayoría, pero algunas también, como la Escuela de Salud Pública Andaluza, pues a las que también vimos conveniente enviar este cuestionario pues por el propio trabajo que hace, ¿no? en la escuela. De estas 58, pues un poco pues tuvimos respuesta de 21 de ellas, y además de eso, pues para tratar un poco de cumplimentar este informe, pues quisimos luego enviar un cuestionario online a las organizaciones propias de la FAME, recogiendo aquellas cosas que se nos había quedado un poquito más cortas, ¿no? Como puede ser pues, las cuestiones de carácter más metodológico, ¿no? Bueno, todo esto, pues como todo informe y como toda investigación, se hizo un análisis y recolección de datos que acabó desarrollándose en un informe final. Este informe final tiene una parte, digamos, más de contenido teórico que trata un poco de abordar pues qué entendemos, ¿no? En estos 3 conceptos, con estos 3 conceptos, pero sobre todo tiene una parte más importante y es la que nosotras queremos traer hoy aquí, que tiene que ver con las conclusiones y las recomendaciones que este informe sustenta, ¿no? Entonces, con respecto a las conclusiones, lo hemos estructurado en grandes bloques y luego dentro de cada bloque pues tratamos de ir explicando un poquito, ¿no? La primera conclusión tiene que ver sobre el propio concepto y el enfoque de salud global, derecho a la salud y determinantes sociales de la salud. Con la primera conclusión que extrajimos fue pues, que la salud global no es un concepto novedoso, ¿no? Y la articulación o la imbricación que tiene con el derecho a la salud y los determinantes sociales de la salud pues en una esfera más de la conceptualización es más fácil, pero cuando lo llevamos a la práctica o en la praxis, pues sí que tiene algunas dificultades, ¿no? Otra de las cuestiones que nos planteábamos a raíz de las conclusiones, pues también veíamos, ¿no?, dónde está esa gobernanza en salud. El reto de la gobernanza en salud se requiere actualmente, hoy en día, de nuevas formas de gobernanza que están o que siguen estando por definir, por la pérdida de liderazgo, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, y ahí pues veíamos una de las conclusiones que extraíamos era que las ONG pues, deben de reubicar y posicionarse en cómo entienden y cómo quieren trabajar esta salud global atendiendo
a esta dificultad de pérdida, semipérdida de la gobernanza en salud. Por otro lado, también la salud, ¿no? Dentro del cuestionamiento de los derechos humanos, ¿no? Pues la salud entendiéndola como un bien público global, ¿no? La identificación de la salud global con las iniciativas globales puestas en marcha por algunos de sus actores. Estas iniciativas globales se centran sobre todo en enfermedades que supone pues, una pérdida, ¿no?, de oportunidades a la hora de pensar en fortalecer los sistemas de salud, y esto a veces extraíamos como conclusión que esta identificación pues, supone una connotación negativa en lo que refiere a ese concepto de salud global que está menos politizada, ¿no? Por eso de ahí pues lanzamos esta pregunta de una cuestión de derechos humanos. Os vamos a ir lanzando preguntas para luego, pues bueno, aprovechar cuestiones que nosotras también nos hemos ido haciendo, que evidentemente no tienen hasta ahora una solución, pero que pues, aprovechando el espacio que tenemos, quizá luego en el debate podemos ir profundizando más sobre ello, ¿no? La primera pregunta, que refiere a este primer bloque de conclusiones, pues nos planteábamos hasta dónde, ¿no?, nos gustaría llegar en cuanto a si ponemos límites o no a la hora de pensar en la formación dentro de las universidades que englobe o aborde esa salud global, ¿no? Lo dejamos ahí para que luego podamos reflexionarlo. Un segundo apartado, un segundo bloque de estas conclusiones tiene que ver más con las acciones que asociaciones como la FAME realizan dentro del marco del ámbito universitario y también la relación con otras ONGs, como os he comentado antes, con esa entrevista a otras ONGs, en relación a la salud global, al derecho a la salud y a los determinantes sociales de la salud. Bien. Aquí hay un punto interesante, y es como conclusión el aporte que hace tanto organizaciones como universidades, el aporte mutuo, y cómo esto surge a través de formatos y contactos diversos, ¿no? Las relaciones entre ONGs y universidades pues, surgen de manera muy diversa, bien por una parte porque el profesorado pues, tiene inquietud y es quien de alguna manera busca a las ONGs para que aporten desde un punto de vista práctico, ¿no?, toda esa experiencia que se pueda tener en terreno, o incluso haciendo, por ejemplo, trabajos final de máster. Incluso también las universidades puedan aportar a las ONGs en materia como, por ejemplo, investigaciones, ¿no? Pues ese aporte mutuo y ese contacto diverso va a depender muchísimo también de cómo sea esa estructura, esas inquietudes de cada uno de estos organismos, ¿no? Hay una parte también que tiene que ver con las acciones puntuales, que se percibía como limitante de los logros más amplios, o para lograr objetivos que se quieran desear. Si bien cualquier acción, evidentemente, nosotras lo veíamos que por muy pequeña que sea, pues todo suma, pero sí que es verdad que el hecho de realizar acciones puntuales en el marco de una formación, por ejemplo, de grado, que se extiende mucho, ¿no?, en el tiempo y en el contenido, veíamos que desde una perspectiva de la sensibilización y la formación, actividades que tienen las ONGs, pues se queda corto, ¿no?, en el cumplimiento de esos objetivos, ¿no? Y la idea sería más bien que eso se pudiera ampliar. Luego también, y esto quizá se vincula en el primero, pero tiene entidad propia, y es cómo de las universidades a las ONGs, o cómo llevar la teoría a la práctica. Y es que al final es cierto que una de las conclusiones que sacamos es que las ONGs son las que realmente conocen y trabajan en la realidad, en los terrenos, y donde los conceptos que en un principio pues son como muy desde lo teórico, se aprenden y se aplican en base a las actitudes y las competencias que se ponen en juego, ¿no? Por ello se destaca también la importancia en esa vinculación de realizar prácticas en terreno, simulaciones, o, por ejemplo, fomentar la discusión en relación a dificultades a la hora de llevar la teoría a la práctica, ¿no? Muchas veces, pues, esa retroalimentación que tienen las ONGs con respecto a las universidades en el caso de que haya que hacer pues, prácticas en terreno, ¿no?
Otra cuestión que vimos como conclusión es que son dos instituciones y por tanto hablamos de dos ritmos diferentes. Trabajar de manera coordinada entre dos ámbitos que ya de por sí parten de procesos de gestión, de sistemas de trabajo muy diferentes, en muchísimas ocasiones eso dificulta la realización de acciones conjuntas. Por ejemplo, poníamos, ¿no?, que las universidades y las ONGs parten de culturas organizativas muy diversas que hacen que, por ejemplo, los plazos vinculados a programar los planes de estudio, en el caso de las universidades, y el caso de las ONGs, pensar y programar proyectos y enviarlas a las entidades financiadoras, pues que esa dificultad en cuanto a tiempos y ritmos dificulta también la planificación de acciones que, pues bueno, en otro contexto, de otra forma, le daría más empaque y más interés, ¿no? Y luego otra que tiene que ver con la cuestión de la participación y la realidad. Vimos que en este sentido sí que nos trasladaban, ¿no?, que las ONGs pues, evidentemente cuentan con un amplio bagaje en el uso de metodologías participativas a la hora de trabajar cuestiones como salud global, determinantes sociales de la salud y el derecho a la salud, cosa que en el ámbito académico pues esto no suele ocurrir, o al menos no trabajar tanto con este tipo de metodologías, y además también pues por el tipo de acciones que hacen las ONGs en las universidades, promueven aspectos como la empatía y el compromiso, y eso además se valoraba de manera muy positiva. La participación también de las organizaciones e instituciones del sur, nos decían las universidades que era una manera de acercar la realidad de primera mano y tratar también de establecer pues, esas relaciones horizontales pues, que son importantes y necesarias, ¿no? Con todo en este segundo bloque, que tiene que ver más con la relación entre organizaciones y universidades, y con estas cuestiones que pues, son oportunidades, pero al mismo tiempo suponen retos y dificultades, nos planteamos la pregunta, que luego si queréis pues podemos seguir profundizando en ella, y es ¿qué modelo de aprendizaje colaborativo creemos que es el ideal, si es que creemos que existe alguno, para potenciar esas oportunidades de unificar, ¿no?, estas dos instituciones a la hora de pues, llevar a cabo por ejemplo, incluir estos conceptos en el ámbito académico y en los programas formativos. Voy a dejar paso ahora a Inma, que va a dar esta siguiente parte para acabar las conclusiones y habla un poquito sobre las recomendaciones que hemos ido recogiendo. Bueno, gracias, Maje. Buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a continuar con otro bloque de las conclusiones que tiene que ver con los programas formativos relacionados con estos temas que analizamos, ¿no?, en el estudio. Una de las conclusiones es que, bueno, pues que la salud global es muy amplia y tiene diferentes interpretaciones, y esto se traducía en los programas formativos en el sentido de pues, que era muy difícil abordar todos los conceptos, los contenidos, así como las competencias que se atribuían a la salud global en un solo programa formativo, y además que el hecho de que no haya una definición común, ¿no?, y que sea un concepto con muchas aristas y matices, pues hacía también que en los programas formativos había diferentes maneras de entender la salud global o diferentes maneras de mirar también la salud, ¿no? Otra de las conclusiones, lo decía Maje antes, es la importancia del rol de las escuelas de salud pública y los institutos de salud en la formación, principalmente cuando hablamos de formación de profesionales. Si bien es cierto que la formación de posgrado o los másters que se incluyen en las escuelas de salud pública están avalados y homologados por universidades, el programa formativo depende de la Escuela de Salud Pública y de su enfoque y de su personal. Por eso veíamos que era importante tenerlo en cuenta.
Veíamos también, y bueno, nos ponían de manifiesto, sobre todo las personas que han participado en el cuestionario y en las entrevistas, bueno, pues que la salud global, al igual que la salud pública y la salud internacional, es un concepto multidisciplinar o que bebe de muchas disciplinas, ¿no? Y eso es una riqueza, por un lado, pero representa un reto cuando estamos pensando en un programa formativo que tiene unos objetivos y parte de un punto de partida, ¿no? Y quiere llegar a transmitir y alcanzar unas competencias. Y esto representa un reto cuando hay tanta diversidad en relación a las experiencias y a las formaciones de las personas que forman parte de un programa formativo de este tipo. También veíamos, otra de las conclusiones era que, bueno, pues que la formación en salud global muchas veces se traducía no tanto en contenidos, que también, pero sobre todo en transmitir una manera de mirar la salud y una manera de mirar el mundo, ¿no? La manera de mirar la salud en un mundo globalizado y en un contexto global y transmitir herramientas que apoyaran el análisis en estas circunstancias, y también la manera de entender el mundo, ¿no? Y cómo la salud en un mundo global está relacionada pues, también con las desigualdades a nivel mundial, con cómo funciona el poder, el patriarcado, el colonialismo. Sobre esto había mucho debate, sobre todo en las entrevistas. Y bueno, como os decía Maje, os lanzamos por cada bloque pues una pregunta para generar debates, si así lo consideráis, y si no surgirán otras, ¿no? En función de estas conclusiones nos planteábamos pues qué tipo de programa formativo y para quién. Es decir, ¿deberíamos de incorporar todo lo que se vincula a la salud global en un solo programa formativo? ¿Es posible hacer itinerarios formativos o también deberíamos de tener en cuenta a quién va dirigido ese programa formativo, ¿no? Y en qué lugar va a estar. ¿Va a estar en un proyecto de cooperación en terreno, en un organismo internacional? No sé, o sea, como pensar un poco en qué, pues eso, si es posible incorporar todo esto en un solo programa o de qué manera se podría hacer. En relación a los enfoques, los contenidos y las metodologías, pues también veíamos principalmente la importancia que se le daba a las actitudes, la importancia que se le daba a estimular el sentido crítico y el interés por el mundo. Se considera en ese sentido más importante que la gente entienda lo que tiene delante y que disponga de herramientas para analizarlo que el aprender muchos contenidos, ¿no? En este sentido, se ponían ejemplos pues, de uso de metodologías de trabajo en equipo, de lecturas críticas, de simulaciones en terreno, de prácticas en terreno, de metodologías de aprendizaje-servicio. Bueno, a lo largo de las jornadas vamos a ver seguro muchas de ellas, ¿no? Y hay una sesión específica de metodologías, pero una de las cosas a las que llegábamos, ¿no? Es la importancia de las actitudes, ¿no? en la formación en estos temas. También se daba mucha importancia, se ponía mucho énfasis en conocer el terreno y, como comentaba Maje, las universidades en general le atribuían pues, esta expertise, ¿no? de las ONGs, en concreto de Medicus Mundi, ¿no? de conocer la situación directamente del terreno, de trabajar con poblaciones directamente, con organizaciones locales, ¿no? Y cómo podía transmitir este conocimiento del terreno y ayudar a que la teoría bajara a la práctica, y la importancia también de desprenderse del etnocentrismo, ¿no? En el sentido de cuál es nuestro posicionamiento en el mundo, cómo nos relacionamos, valorar el intercambio de saberes con las diferentes comunidades, dar valor también a pues, acciones que realizamos sur-sur o de cooperación técnica, ¿no? Y sobre todo eso, desprenderse del etnocentrismo. Se ponía también se daba mucha importancia a la innovación y a la evaluación. En el caso de la innovación, hablando de salud global, se identificaba que era importante innovar en generar conocimientos sobre la vinculación pues, de temas como la salud y el cambio climático, como la gestión o la participación, ¿no? Y en el caso de la evaluación, pues igual se ponía mucho énfasis en la importancia de evaluar las acciones que se están haciendo, tanto acciones de sensibilización como acciones formativas. Si bien es cierto que la mayoría de las universidades que respondieron al cuestionario cuentan con sistemas de evaluación sobre
la satisfacción en relación a los programas formativos, se hablaba de una evaluación que fuera más orientada a identificar y a conocer qué cambios estaban promoviendo estos programas formativos, estas acciones de educación para la transformación social, ¿no? Tanto a nivel individual como a nivel colectivo y a nivel profesional y también a nivel de ciudadanía. Y, por último, en relación a los contenidos y las metodologías y los enfoques, se hablaba también de la importancia de generar habilidades como más operacionales, ¿no? De dar herramientas para evaluar pues, consecuencias políticas, económicas, culturales en un contexto concreto, identificar necesidades. Pero también se ponía mucho énfasis en las habilidades relacionadas con la comunicación, tanto a nivel de cómo comunicar una situación, ¿no? de una realidad muy concreta, como la comunicación a los diferentes niveles, ¿no? Para la coordinación y el trabajo intersectorial. Y para el debate aquí un poco nos planteábamos, bueno, evaluar, que evaluar siempre está bien, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué es lo que queremos saber? Y sobre todo lanzar un poco la pregunta de, ¿lo podemos hacer juntas ONGs y universidades? Ahora veremos en las recomendaciones, ¿no? Pero sí veíamos que, bueno, pues que las universidades son un contexto privilegiado en el sentido de contar con la población con la que tú quieres hablar, ¿no? Y quieres levantar información durante un periodo de tiempo medio y largo, ¿no? O sea, si pues estamos hablando de grados 4 años, un máster 1 año, 2 años, y bueno, sería a lo mejor la oportunidad de plantear pues otro tipo de evaluaciones, pero bueno, esto lo comentaremos un poco más en las recomendaciones. Y bueno, y en relación a las recomendaciones, pues en el informe hemos incluido 13 recomendaciones y las hemos dividido para la presentación como en 2 grandes bloques. Por un lado, recomendaciones más dirigidas al trabajo de Medicus Mundi, porque como explicaba Maje al inicio, este estudio tiene una parte muy interna, ¿no? El para qué es muy interno en relación al trabajo de Medicus Mundi en el ámbito universitario, ¿no? Y también la información que se ha recogido también tiene una parte muy interna de todo el trabajo de las asociaciones, ¿no? De la Federación de Medicus Mundi. Por eso la primera recomendación, pues ante esta situación que nos hemos encontrado de una falta de consenso, por decirlo de alguna manera, sobre lo que se entiende por salud global, igual no tanto en derecho a la salud y determinantes sociales de la salud, pero sí la vinculación entre los 3 conceptos, ¿no? Y enfoques, pues la primera recomendación es definir a nivel de Medicus Mundi estos conceptos, elaborar un posicionamiento y que sea coherente para las acciones formativas de sensibilización, de educación para la ciudadanía global y también con las acciones de cooperación, ¿no? Que se realizan en los diferentes países. La segunda recomendación, también, como hemos tenido la oportunidad pues, de conocer tanto por parte de las asociaciones de Medicus Mundi como por parte de otras ONGs pues las metodologías que se utilizan, pues una de las recomendaciones era impulsar formación interna en metodologías participativas, ¿no? En el sentido de intentar utilizar metodologías que vayan más allá del transmitir conocimientos o el contar una experiencia concreta y que ayude a llegar también a un público pues, de una población más joven principalmente, ¿no? Y que puedan ser más motivadoras y puedan además trabajar procesos y no solamente a nivel de contenido, sino también las actitudes que, como hemos visto, es algo que se valora y se pone en el centro muchas veces en los programas formativos. La tercera recomendación, pues bueno, nos recomendábamos analizar las potencialidades de Medicus Mundi para participar en los programas formativos, porque si bien es cierto que, bueno, pues que las universidades que han participado tienen dan mucha importancia a la participación de ONGs en los programas formativos, la mayoría de casos que nos encontrábamos estaban muy relacionados a bien transmitir, o sea,
aparecer un día puntualmente a transmitir una situación muy concreta, contar un proyecto concreto o acoger estudiantes en prácticas, y veíamos que las asociaciones de Medicus Mundi tienen potencialidad para participar de otras maneras, ¿no?, en los programas formativos, y para intentar incidir además en los programas formativos en el sentido de llevar esta práctica y conocimiento de terreno, y además que sea de manera transversal. Es decir, como hemos visto y sale en una de las conclusiones, que las acciones puntuales tienen sus limitaciones para generar cambios, como es obvio, ¿no?, y tiene sentido, pues bueno, intentar de manera conjunta con los profesionales y las profesionales de las universidades identificar estas potencialidades. Veíamos también que en Medicus Mundi participan muchas personas que estáis vinculadas a la universidad, con lo cual sería fácil identificar estas potencialidades y cuál sería la mejor manera de acercarse, ¿no?, a los programas formativos. Otra recomendación sería realizar un mapeo de las universidades que trabajan en este ámbito. Si bien es cierto que este estudio planteaba o intentaba realizar un mapeo, desde el principio se pudo ver que era prácticamente imposible conocer lo que se realiza en todas las universidades españolas en estos ámbitos, en programas de grado y de posgrado, ¿no? Y bueno, como decía Maje, una de nuestras limitaciones ha sido el cómo localizar estos programas, ¿no? Al final lo hicimos con un listado de palabras clave, los fuimos identificando, pero somos conscientes de que en el camino se han quedado un montón, y principalmente en lo que se refiere a los grados, ¿no? Entonces, bueno, planteábamos que si Medicus Mundi tiene interés en trabajar con las formaciones de grado, pues que a lo mejor habría que ampliar este mapeo, partiendo de lo que ya se tiene con este estudio. La quinta recomendación sería identificar en los proyectos de cooperación necesidades de estudios concretos que pudieran vincularse con prácticas y realización de trabajos finales de máster o trabajos finales de grado. Como en el estudio se identifica que uno de los roles que tienen las ONGs muchas veces es el acoger estudiantes en prácticas o para realizar el trabajo final de máster, bueno, pues proponíamos que a lo mejor no queremos decir que ocurra así en todos los casos, ¿no?, pero como trabajar un poco desde el previo, desde qué necesidades hay en los propios proyectos, en el propio trabajo en terreno, para trabajarlo con las universidades y poder ofertarlo de esta manera y no al revés, ¿no? No acoger a un estudiante en prácticas en un proyecto y luego buscar, pues, qué es lo que se podría aportar. Consideramos que de esta manera se puede mejorar, si es que hay que mejorar, porque a lo mejor en algunos casos ya sucede así, la vinculación y el aporte al propio proyecto e incluso la propia experiencia, ¿no?, del estudiante. Y la sexta recomendación sería, bueno, como identificábamos las escuelas de salud pública como un actor importante, pues acercar el trabajo y la experiencia de Medicus Mundi a las escuelas de salud pública. Somos conscientes de que ya desde Medicus Mundi hay contactos con escuelas de salud pública, pero bueno, sería una manera de ver qué tipo de colaboración se puede hacer, ¿no?, con las escuelas. Y la última recomendación para este primer bloque sería repensar y diseñar qué se puede aportar de la experiencia y el quehacer de Medicus Mundi en el marco de la pandemia de la COVID-19. Medicus Mundi tiene presencia en diferentes países, trabaja directamente con organizaciones locales y, bueno, considerábamos que de cara a los programas formativos, pues podría ser interesante identificar cómo en los diferentes países se está abordando la pandemia a nivel político, a nivel de gestión o a nivel comunitario. Sí que es verdad que incluimos una pregunta de este tipo en el cuestionario para las universidades e identificamos, bueno, alguna propuesta de reorientación de algunos trabajos finales de máster en relación a la pandemia o de estudios de casos sobre aspectos muy concretos, ¿no? Pero consideramos que toda esta experiencia de Medicus Mundi podría ser, bueno, de alguna manera identificada y transmitida, ¿no?, en los programas formativos. Y el segundo bloque de recomendaciones, lo hemos llamado para el trabajo conjunto de Medicus Mundi con las universidades, ya que en el estudio se ha hablado tanto con las asociaciones de Medicus Mundi como con personas expertas como con universidades. Entonces considerábamos que parte de las recomendaciones se podrían abordar de manera conjunta, ¿no?, si existe el interés y la posibilidad. Entonces, la primera de ellas
sería fomentar el análisis crítico desde una visión global y local. Como hemos visto, se pone mucho el énfasis en la importancia de transmitir y estimular el sentido crítico, en tener capacidad de análisis y de entender la situación y lo que está pasando en diferentes contextos, ¿no? Entonces, en este sentido, consideramos que toda la experiencia que acumula Medicus Mundi en terreno se podría transmitir e incorporar en los programas formativos o en acciones de sensibilización, educación para la transformación social. Para ello ya sabemos que se cuenta con materiales audiovisuales, con contacto directo con organizaciones del sur, con testimonios de personas concretas, ¿no? Y también con la oportunidad de trabajo de campo y en terreno. La idea de esta recomendación sería como vincular también, ¿no?, el trabajo que se hace en el ámbito universitario con el trabajo que hace Medicus Mundi en terreno. La segunda recomendación sería compartir las buenas prácticas y experiencias entre Medicus Mundi y otras entidades, entre las asociaciones de la Federación. Hemos podido identificar en el estudio que existen programas formativos similares que se dan en diferentes lugares, programas formativos que son únicos en un lugar. Hemos tenido la oportunidad de hablar con tres entidades que ya ha comentado Maje, que en el chat preguntaba a alguien, Médicos Sin Fronteras, Farmamundi y Fontilles. Fontilles comentaba yo en el chat justo antes de empezar a hablar, que es una organización muy longeva, que inició su trabajo luchando contra la lepra, todavía tiene un sanatorio en un pueblo de Alicante que se llama Fontilles, y transformó hace unos años su trabajo a nivel internacional, ¿no?, en cooperación, trabajando más, bueno, desde los determinantes sociales de la salud y no solo centrado en la enfermedad de lepra, sino porque ya no tenía la misma importancia, ¿no? Y bueno, fue de las entidades que identificamos como entidades que están trabajando en el ámbito universitario, ¿no? Por eso nos pareció interesante tener esta entrevista. Bueno, pues considerábamos que existen buenas prácticas por parte de otras entidades y por parte de Medicus Mundi. Y aquí la recomendación iba más orientada a la gestión del conocimiento, es decir, recomendábamos concretamente generar un espacio para el intercambio de estas experiencias y promover de esta manera la gestión del conocimiento, identificando en un primer momento, pues a través de un grupo de trabajo, como se considere, ¿no?, que todas estas prácticas, recopilando, elaborando criterios que definan por qué es una buena práctica, y luego también identificando espacios, ¿no?, y mecanismos para compartir esta información. Hemos incluido esta recomendación en este apartado porque, a pesar de que tiene una parte muy interna de Medicus Mundi, también tiene una parte externa de compartir experiencias con otras entidades, que consideramos que las universidades también trabajan con otras entidades, ¿no? Entonces, a lo mejor incluso desde una propia universidad se podría fomentar este intercambio de experiencias, o, bueno, nos parecía que no tendría por qué ser tan a lo interno de Medicus Mundi, se podría vincular con las universidades. Otra recomendación que ha salido a lo largo del informe era, pues, incorporar la visión sur y la participación de organizaciones socias de Medicus Mundi. Aquí lo que veíamos hemos identificado alguna experiencia que, bueno, pues que la participación de las organizaciones socias o organizaciones del sur, como queramos llamarlo, no era solamente en el sentido de transmitir el trabajo que están realizando, la situación de salud del país en el que viven, sino también el transmitir toda su experiencia a nivel metodológico, a nivel experiencial, pues en los programas formativos, ¿no? Concretamente identificamos una que formará parte de la sesión que tenemos de metodologías, ¿no?, de una organización, concretamente de Nicaragua, que participa en el programa formativo trabajando con metodologías participativas el derecho a la salud, porque es en lo que tiene muchísima experiencia, ¿no? Entonces, la recomendación en concreto iba a que desde Medicus Mundi se pueda identificar, ¿no?, desde las organizaciones socias, pues cuáles son estos intereses, ¿no?, estas potencialidades y de qué manera podrían participar, ¿no?, en los programas formativos.
Una recomendación más está relacionada con lo que comentábamos de la baja utilidad que tienen las acciones puntuales, ¿no? Entonces, recomendábamos diseñar acciones con las universidades que vayan más allá de acciones puntuales y que se centren en procesos de educación para la ciudadanía global o educación para la transformación social. Consideramos que, bueno, que esto podría mejorar la transversalización de estos temas en aquellos programas donde a lo mejor no exista todavía. Sí que identificábamos, por lo que nos han ido transmitiendo, las personas que han participado en el estudio, que a nivel de posgrado, como que estos temas y el trabajo con el alumnado era como más sencillo, porque ya eran personas más formadas y sensibilizadas y con motivaciones relacionadas con estos temas, pero a nivel de grado era más complicado, ¿no? Entonces, a lo mejor sí que se pueden diseñar acciones conjuntas con las universidades de cómo transversalizar estos procesos, ¿no?, de educación para la transformación social en los grados. La quinta recomendación para este bloque está relacionada con la necesidad de evaluación que ha salido en el informe, ¿no? Y aquí recomendábamos definir procesos de evaluación tanto para las acciones de sensibilización y educación para la transformación social como para las acciones de formación. Como comentábamos antes, bueno, pues considerábamos que la universidad es un espacio en el que las personas que pasan por un programa permanecen durante un tiempo, ¿no? Si es un grado, el tiempo es más largo; si es posgrado, pues el tiempo es más corto, ¿no? Pero uno de los problemas muchas veces que se tiene con las evaluaciones, y más si pretendemos hacer evaluaciones de impacto, es que es muy difícil hacer seguimiento de esas personas durante un periodo de tiempo medio, largo. Y muchas veces esas personas se pierden, ¿no?, y son ilocalizables, ¿no? En este sentido, en el ámbito universitario, consideramos que sí se podría plantear de manera conjunta entre ONGs y universidades un proceso de evaluación más a medio plazo, y también planteábamos en la recomendación hacer evaluaciones de otro tipo más relacionadas con, bueno, pues con la adquisición de conocimientos, de las actitudes y cambios tanto a nivel personal como profesional que se puedan visibilizar en el corto plazo, ¿no?, que tenga que ver más con resultados y no tanto con impacto. Otro proceso de evaluación que consideramos que sería interesante también definir, que probablemente a lo mejor ya haya algo por parte de las universidades o por parte de las asociaciones, sería la evaluación de las prácticas del alumnado. En este sentido, bueno, lo que veíamos era que sería interesante realizar una evaluación para medir la contribución de estas prácticas del alumnado, la realización de trabajos finales de máster a los proyectos en los que participan, pero también a la propia persona, ¿no?, que realiza esas prácticas. Entonces, proponíamos definir procesos de evaluación de manera conjunta entre universidades y ONGs en este sentido. Y ya está. Sí, ya está. Eran 6 y 7. Entonces, bueno, la idea nuestra era como centrar la presentación sobre todo en conclusiones y recomendaciones. Os hemos ido lanzando para el debate algunas preguntas. A partir de ahora podéis hacer otras, aportes, preguntas, lo que queráis, pero una de las cosas que a nosotras se nos ha quedado ahí como medio pendiente, aunque en el estudio aparecen y tenemos un compromiso de cerrar un poquito ese círculo, es que una de las expectativas también con el estudio era intentar definir pues qué criterios definen que un programa incorpore el enfoque de salud pública, del derecho a la salud, de salud pública, no, perdón, de salud global, ¿no? Entonces, con lo que ha salido en el estudio podríamos intentar definir esos criterios que serían ni más ni menos de los definidos por las personas que han participado. Si hubiesen participado otras, podrían ser otros, pero sí que queríamos hacer ese esfuerzo. Entonces, bueno, lanzamos ahí al debate, ¿no?, si consideráis, ¿no?, que existe, o sea, qué criterios consideráis que podría definir que un programa formativo incorpora el enfoque de salud global, derecho a la salud o determinantes sociales de la salud. Gracias, Inma, gracias, Maje. Y bueno, voy a hacer un repasín así rápido de las 4 o 5 cuestiones que salieron en el chat, que las has ido contestando prácticamente a lo largo del
la exposición, porque tuviste alguna de las preguntas. Natalia preguntaba quiénes eran las organizaciones, ya contestó Carlos porque no había entendido una que era MSF. Y Menchu preguntaba quién era Fontiles, que no la conocía, y ya lo has explicado. No sé si quieres añadir alguna cosa más a eso. Y bueno, luego Natalia de NAN compartió un enlace sobre un artículo de Jorge Castaneda, que lo tenéis en el chat, parece que es muy interesante. Y no hay ninguna cosa más ahora mismo en el chat de aquí. Yo quería preguntarle a Itziar, que está siguiendo la otra parte, si tiene alguna cuestión, y si no, abrimos un turno de preguntas. La gente que queráis hacer algún tipo de pregunta, ya sabéis, levantáis la manita y en control os darán paso. Itzi, ya te dejo. Vale, no, en principio en la plataforma de streaming no hay ninguna pregunta, pero a mí se me ocurre una así para abrir el debate, un poco para Maje y para Inma. ¿Qué entienden? Porque no me ha quedado así muy claro y para que la gente se anime también a preguntar, ¿qué entienden las universidades por salud global y si hay consenso al respecto? Maje, tú. Bueno, si quieres arranco y luego vamos. Pues consenso no hay, ¿no? Por eso la primera conclusión iba más en ese sentido, ¿no? Que al final es una definición tan amplia que precisamente a nosotras pues, nos dificultó ver un poco lo que decía Inma, ¿no? ¿Qué criterios son los que realmente creéis que definen este concepto? Porque había personas que lo vinculaban más a la salud internacional, otra gente que se hablaba más, ¿no? de la gobernanza en salud. Había alguna persona que hablaba de la importancia de la transversalización, ¿no? en este enfoque, como puede ser pues, la cuestión de género, medio ambiente, vinculándolo también con los objetivos de desarrollo sostenible. Había alguna persona que lo vinculaba muchísimo también con el concepto de pobreza, ¿no? De la importancia de entender la salud global desde ese concepto de la pobreza, ¿no? A raíz de ahí cómo poder trabajar la salud global. Bueno, veían también que al final otro tema que salió súper interesante era que ponemos muchas identidades, ¿no? Muchas etiquetas, ¿no? Es una etiqueta que viene ya arrastrada de muchas etiquetas atrás, ¿no? Como puede ser la salud internacional, y que eso al final pues genera un poco más de confusión más que aclaración, ¿no? Bueno, surgieron muchos subtemas, ¿no? Tratando de explicar y definir la salud global, y de ahí es el porqué nosotras también al final, bueno, al mismo tiempo veíamos como un reto, ¿no? Un interés de sabemos lo que supone todo este concepto, ¿no? Que no hay una definición clara, pero al mismo tiempo es importante porque está sobre la mesa y está en el debate público, ¿no? Bueno, así como consenso, yo diría que nosotras al menos no hemos consensuado una definición clara, pero sí hay muchos elementos que están ahí que tratan de explicar el propio concepto, ¿no? Así que es aportar. Sí, yo solamente añadiría que incluso la manera de llamar a los programas formativos, ¿no? No un programa que se llame Máster en Salud Global tiene los mismos contenidos que a lo mejor otro que se llama Salud Internacional pues incluye los mismos o muy parecidos o al revés, ¿no? O sea y lo que comentábamos también, que nos sorprendió el identificar la salud global con las iniciativas globales y por eso pues colocarle una connotación más negativa. O sea, que ahí nos encontramos un poco de todo y por eso la dificultad de incluirlo todo en un programa, si todo es salud global, o a lo mejor habría que diferenciarlo. Pero sí, no llegamos o sea, no hemos podido sacar una definición única. Gracias, Maje. Itziar, ¿tienes alguna cosita más? Pues en principio no se anima a la gente en mi chat. Bueno, a lo mejor me tienen sin trabajo. A lo mejor a eso han levantado manos ya. Nosotras, bueno, no sé si tengo el micro. Sí, ¿no? Sí. Vale, sí.
Bueno, por lanzar un poco al debate, o sea, sí que aquí hay, bueno, hay bastantes personas, vemos que algunas estáis más en el ámbito universitario, otras estáis en otros lugares y para nosotras sí sería interesante conocer un poco cómo es pues vuestra experiencia, ¿no? En estos, trabajando en estos temas, posibles resistencias o incluso oportunidades, ¿no? Que nos brinda, ¿no? Entre comillas, nos brinda todo lo que estamos viviendo en la pandemia y eso vinculándolo con la salud global, pues si es que habéis visto alguna oportunidad en ese sentido para seguir profundizando en el tema, si encontráis, pues como decía, ¿no? Resistencias al concepto, porque, pues bueno, hay por el mismo debate, ¿no? que se suscita en el propio concepto de salud global. Y bueno, no sé, si queréis compartir, aunque sea inquietudes, yo creo que todo esto sería útil, ¿no? Aporta para tratar de abrir ahí el debate. Abrimos micrófono para Marian. Yo quería saber, la sensación yo creo que tenemos es que los determinantes sociales no están presentes en los programas educativos universitarios, ¿no? Parece que es una demanda que la hemos escuchado en repetidas ocasiones. Yo quería saber, en vuestro contacto con personas expertas, si habéis hablado de dónde están esas dificultades para que esos determinantes se hagan visibles y se incorporen en los programas educativos, académicos. Si ese tema ha surgido como una serie de inquietud o no, un poquito eso. Sí, empiezo yo. Bueno, pues a ver, sí que en alguna entrevista se hablaba de un poco lo que tú comentas, ¿no? La dificultad sobre todo en programas de grado. O sea, en los posgrados sí que es un tema que está, no sabemos si más o menos aterrizado y transversalizado, pero que existe, ¿no? Y se nombra y se conoce. Pero en el caso de los grados vinculados a profesiones sanitarias, ¿no? A la salud, ahí sí que nos manifestaron más una persona que era muy difícil transversalizarlo, y a mí me parece importante poner un poco sobre la mesa una reflexión que también escuchamos, que era, bueno, a ver, pero es que no se puede incorporar todo y va a ir un poco en función de qué queremos, ¿no? Que esa persona, dónde va a trabajar. Es decir, un traumatólogo debería de saber sobre determinantes sociales de la salud, pues igual sí, pero más a nivel de sensibilización, de ser un experto en esa materia, porque también, bueno, también está el género, que es un determinante social de la salud, pero como que hay muchos aspectos más y aspectos de gestión y tal. Entonces, como por un lado era como que a nivel clínico el contenido sigue siendo muy clínico y el enfoque muy biomédico, y eso se veía, pero se planteaba un poco la duda de estamos intentando meter muchos contenidos que a lo mejor es difícil meterlos y va a ir en función de cuál es el destino, ¿no? De esa persona. Hay manos levantadas, veo por ahí. Vamos a abrir el micrófono para Carlos. Bueno, lo primero, bueno, agradeceros el trabajo. Que habéis hecho. Yo tenía, bueno, una reflexión en referencia a lo que habéis comentado de cómo veo la situación en estos momentos. Yo creo que en estos momentos sí que todo el mundo está de acuerdo en que la enfermedad es global, lo que no estamos de acuerdo en que la salud es global. Creo que estamos en esa situación, ¿no? Y lo estamos viendo ahora con, bueno, todo el tema de las vacunas y todo el tema de las posibles soluciones y el acceso y la equidad. Y yo tenía una pregunta para vosotras referente al tema de la evaluación. Habéis comentado la posibilidad de hacer evaluaciones conjuntas, universidad y ONGs, buscar unos puntos en común. ¿Cómo creéis que los distintos ciclos también pueden afectar a esa evaluación? O sea, hemos hablado de que las dinámicas de la universidad o de la formación y de las ONGs suelen ser distintas y diferentes. Ya no solamente para encontrar un punto en común, porque yo no sé si buscar resultados en base a cuánta gente ha estado, etcétera, puede ser lo que estemos buscando, ¿no? Como ONG. Pero más allá de eso es un poco de generar dinámicas comunes
evaluativas, que no es fácil ante dos instituciones que tienen ciclos de dinámicos diferentes, ¿no? Y me gustaría un poco pues, saber un poco qué pensáis sobre eso. Pues bueno, yo me lanzo, Ima, y luego ya sí. O sea, una de las cosas que, por ejemplo, o sea, al hablar un poco sobre este tema de las recomendaciones de evaluación, Ima seguro puede aportar más porque ella lleva muchísima más trayectoria en continuos evaluativos, pero había como dos cosas para mí al menos interesantes, ¿no? Y una es que, bueno, ver cómo se mide esos procesos evaluativos en términos no cuantitativos, ¿no? Porque una de las cosas que aparecía es que sabemos si un estudiante aprueba o no aprueba, si le gusta o no le gusta, las experiencias, las prácticas en terreno, pero no sabemos qué impacto, qué resultado está teniendo eso a título personal, ¿no? De esa persona. Eso queda un poco en el aire, ¿no? Entonces, tratar de integrar esta parte más cualitativa o este enfoque más cualitativo en los procesos evaluativos nos parecía interesante. Y otra de las razones era porque veíamos dos formatos totalmente diferentes, porque como decíamos, ¿no? Son dos organismos diferentes, dos ritmos diferentes y dos modelos de medición diferentes. Bueno, tratar de buscar cuestiones en común para que de alguna manera ambas se vean un poco alimentadas. Esto también lo digo porque, por ejemplo, una de las, entre comillas, ¿no? Quejas, por decirlo de alguna manera, no sé si son quejas, pero sí que hubo a lo mejor dificultades, era que pues las universidades muchísimas veces nos contaban, ¿no? En esos cuestionarios que enviaban a sus alumnos a hacer determinadas prácticas o TFMs, pero luego ellas no recibían ningún tipo de feedback en cuestiones así más cualitativas, ¿no? De cómo eso luego ha impactado en la persona, ¿no? O sea, haces el TFM porque tienes que cubrir con unos mínimos, con unos objetivos cuantitativos, y luego qué ocurre con eso, ¿no? Entonces, buscar esa articulación y poder medirlo en el tiempo, veíamos que podía ser interesante para ver si realmente estamos ofreciendo esos recursos dentro del programa formativo óptimos o igual deberíamos de cambiar esas formas de hacer las prácticas, ¿no? O esas actividades prácticas. Bueno, yo al menos recogí un poco esos dos elementos que a mí me tocan, ¿no? Por estar dentro de la universidad, y es verdad que veo un poco esas resistencias y que eso sí que me parecía interesante, ¿no? Y Mai aporta más cuestiones evaluativas que ella sí que tiene. Sí, yo solamente la recomendación un poco, Carlos, iba un poco a intentar comprometer de alguna manera tanto a las ONGs como a la universidad por estos mismos ritmos diferentes que tienen, a lo mejor por diferentes culturas de evaluación, ¿no? y expectativas, y considerábamos que si se realizaba de manera conjunta y existía ese interés por las dos partes, ¿no? Pues el proceso podía ser más fácil, ¿no? Y más fructífero, pero vamos, no conocemos ninguna experiencia concreta, ¿no? Por eso nos parecía una recomendación interesante. No sabemos si a lo mejor, porque otra de las cuestiones que salieron, ¿no? En esta, no tanto vinculada a la evaluación, pero sí a esta situación de que están dos instituciones diferentes con dos ritmos diferentes, era el tema de la financiación, ¿no? De quién financia el realizar acciones formativas, ¿no? Más bien financian acciones de sensibilización, educación para la transformación social, con unos procesos muy concretos de diseño, de implementación, de gestión, de justificación, que muchas veces no coinciden con los ritmos del propio curso escolar, ¿no? Entonces, no sé, como a lo mejor vía proyecto de investigación, vía como que las dos partes se sientan comprometidas, ¿no? Y puedan de alguna manera intentar solucionar este doble ritmo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vale. Vamos a abrir ahora a Itziar Martínez. Hola de nuevo. Quiero recoger y trasladaros una pregunta de Ana Belén Espejo Martínez, en la que hace una pequeña reflexión y luego la pregunta. En los países de ingresos altos y medios estamos asistiendo a una mercantilización, privatización de la atención en salud. ¿Cómo las universidades, sobre todo las que se dedican a formar futuras profesionales de salud, integran conceptos de salud como derecho humano? Esto le interesa a Ana Belén saber vuestra opinión.
Pues no sé, no me sentiría capacitada, la verdad, ahora para responderte a eso. O sea, yo creo que eso que tiene que ver, bueno, hablo ya un poco fuera de la investigación, ¿no? O sea, yo creo que hay una cuestión importante y es con lo que hablábamos al principio de la gobernanza en salud, ¿no? O sea, ¿qué impacto tienen las intervenciones que hacemos en un ámbito como puede ser la privatización luego de los sistemas de salud, ¿no? Cuando deberíamos de garantizar todo lo contrario, ¿no? El fortalecimiento de esos sistemas. No sabría muy bien tampoco qué aportarte ahí. Sí, lo que diría es que realmente el estudio no ha tenido la capacidad de analizar a ese nivel, ¿no? O sea, lo que en el estudio hemos analizado por parte de los programas formativos son los contenidos que nos han transmitido que incluyen, y específicamente no se mencionaba esto que preguntas, Anabel, y luego las metodologías que utilizan, ¿no? Y el tema de las actitudes, que salía mucho, ¿no? Pero no hemos hecho un análisis del diseño de cada programa formativo, sino es a través de un cuestionario que han respondido las personas vinculadas al programa formativo. Vamos a dar paso ahora a Eduardo. Eduardo, tienes el micrófono muteado. Vale. Ahora. Agradecer el trabajo que habéis hecho, agradecer la presentación. Y yo quería intervenir en dos sentidos, un poco en el tema de salud global, que no hay una definición. Yo, por mucho que he buscado, no he encontrado una única definición. Hay muchas por ahí. Y yo creo que lo que nos toca ahora en Medicus Mundi seguramente es el que tengamos nuestro propio criterio de qué sería para nosotros la salud global y plantearlo por ahí. En cuanto a la formación, os he oído comentar antes algo así parecido, que en los programas de grado el tema de los determinantes sociales de la salud no están incluidos o no se estudian durante el tiempo universitario, ¿no? De formación de grado. Me parece que es un problema y que ese problema es importante, de que no se fomente el espíritu crítico en la formación de grado en las universidades, sobre todo en las de salud, y que se centre todo mucho en el enfoque biomédico. Y eso has lanzado una pregunta que he creído entenderla así o la he entendido mal, de que si a un traumatólogo le hacía falta saber sobre determinantes sociales de salud, y yo definitivamente digo que sí, porque la forma de enfermar que tiene una persona depende mucho de todo eso. No es lo mismo ponerse a plantear las mismas enfermedades para mujeres que para hombres. El enfoque de género es un determinante, el tema de género es un determinante importante, y si no se tiene en cuenta a la hora de tratar o de diagnosticar a una mujer, pues probablemente estamos haciendo la mitad del trabajo que deberíamos hacer. Entonces, todo eso debería estar incluido en la formación de grado, de forma básica, me parece a mí, que todos los que salgan de la Facultad de Medicina y de las facultades de farmacia y de enfermería y de todas las que tengan que ver con la salud estén formados en ese espíritu crítico de la salud, en el tema de los determinantes y en el derecho a la salud, que ha comentado Ana Belén, me parece que también debería estar incluido, ¿no? De cómo un derecho humano fundamental hoy mismo, como vemos en la pandemia, ha comentado ella un poco, está supeditado al comercio y al beneficio, ¿no? Y ahí lo dejo. Gracias. Vale. Yo, Eduardo, no sé si me he explicado mal, ¿eh? Yo transmitía una reflexión que alguien en el estudio dijo, ¿eh? O sea, no es que yo esté de acuerdo con nada. También se hablaba, por completar un poco, sobre a veces no tanto el que no se integre, ¿no? Este enfoque de los determinantes sociales de la salud, sino muchas veces la dificultad de poder transmitir al alumnado la importancia que tiene los determinantes sociales de la salud para su carrera, ¿no? Esto, por ejemplo, lo veíamos en una de las experiencias que nos contaban, y es verdad que yo creo que ahí también hay que ver... y por eso rescato un poco que, como no hemos hecho un análisis de todos los grados, o sea, no ha habido este estudio no ha ido al análisis de todos los grados que hay. Entonces, bueno, estamos hablando un poco sin haber hecho ese trabajo, ¿no? Pero creo que también hay que ver de qué disciplinas hablamos, ¿no? Si hablamos de grados que tienen vinculación con la salud,
o hablamos incluso de grados que son más de ciencias sociales, pero que también son importantes la integración de los determinantes sociales de la salud. O sea que yo creo que ahí habrá que ver, pues bueno, en cuán de amplio puede ser ese mapeo y desde dónde estamos partiendo, ¿no? Pero bueno, nosotras trasladamos aquí un poco de hasta dónde ha llegado la investigación y de lo que hemos sacado, ¿no? de ahí, que han sido 23 universidades, si no recuerdo mal, de las 58 que mandamos el cuestionario. Abro micro para Marian. Sí, a mí me gustaría que en vuestro diálogo con las universidades, ¿qué creéis o qué os han trasladado que piden esas universidades a las ONGD? O sea, ¿qué es lo que, un poco, si se puede concretar, ¿no? ¿Qué es lo que podemos aportar, pues sobre todo con la idea de mejorar, ¿no? Nuestra intervención en las universidades? ¿Qué es lo que podemos aportar? ¿Qué os han dicho ellas? O sea, ¿qué han reclamado? Pues por ahí hay, o sea, yo creo que antes, bueno, empiezo yo, Inma, y luego ya si quieres completas, pero son como varias cosas, ¿no? Por una parte, no centralizarla o no focalizar solamente las acciones que hacen las ONGs y las universidades a título puntual, es decir, a través de actividades puntuales, seminarios o charlas, ¿no? Que es quizá lo que al menos se nos ha transmitido, que es lo más recurrente, sino ver desde una primera fase de negociación a la hora de plantear un currículum, es decir, cuando una universidad se plantea reprogramar su programa formativo, reorientar su programa formativo o actualizarlo, ahí es donde las ONGs deberían de estar ya desde el inicio para poder articular, integrar, imbricar toda esa experiencia que tienen las ONGs que no tienen las universidades, pero si no se hace desde un principio, luego por la propia proceso burocrático que tiene la universidad es muy difícil integrar todas estas inquietudes y cuestiones que creo que son importantes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la actitud que hemos hablado, la importancia de que entiendan la integración de los determinantes sociales de la salud como eje transversal en esto, la perspectiva de género mismamente, o sea que hay muchas cuestiones que yo creo que son súper interesantes y yo al menos nosotras hemos visto que no es que haya un rechazo, una reticencia a no integrarlo, sino que como los procesos son diferentes hay que buscar el momento exacto para negociar eso, ¿no? Para gestionar eso. Luego también todo lo que tiene que ver con la innovación, ¿no? Que creo que ha sido, Inma lo ha comentado, ¿no? Al final las ONGs tenéis muchísima riqueza porque estáis en los terrenos, porque estáis en primera fila y aportáis, ¿no? Desde vuestra experiencia cuestiones súper interesantes para llevar estas prácticas muy de terreno al ámbito de la universidad y desde ahí también plantearlo como un espacio de innovación, ¿no? Pues proyectos, por ejemplo, colaborativos de investigación en la que la ONG participe también de esos proyectos famosos I+D+I, que no solo tienen que estar liderados por las universidades, sino que las ONGs pueden aportar muchísimo en ese sentido, ¿no? Y luego también, pues como decía Inma, que no solo algo que no se nos contaba es que por los tiempos, ¿no? Que siempre es como con prisas, que las propias universidades son las que buscan las ONGs para que el alumnado haga las prácticas, pero sin saber realmente qué necesidad hay en esa ONG a la hora de realizar esa práctica, ¿no? En dónde queremos que esos alumnos, vuestras alumnas, puedan participar teniendo en cuenta las necesidades y la pertinencia de posibles proyectos que puedan ir surgiendo, ¿no? Bueno, así como tres ideas que creo que son... Pero sobre todo la primera que es quizá la que más se repitió, ¿no? La de desde el principio tratar, porque si no al final una cosa que aparecía mucho es que si no siempre parte de una profesora o de un profesor, ¿no? Porque hay inquietud, porque hay interés, y entonces desde ahí es donde se gesta esa relación con las ONGs o un interés de las ONGs, pero no hay un interés desde el arranque, ¿no? Con
con esa negociación primaria. Y ahí por eso, solo por completar un poco, una de las recomendaciones un poco iba orientada a identificar cuál sería la manera de incidir en esos programas formativos, ¿no? Con las personas que formáis parte de Medicus Mundi y estáis vinculada al ámbito universitario, porque identificábamos que había diferentes maneras de establecer las relaciones con las universidades, vía un profesor, vía la firma de una cátedra, o sea, que diferentes maneras de llegar, pero que al final sí que había como una rigidez, por decirlo de alguna manera, en participar más allá de a lo mejor acciones puntuales o acciones de sensibilización, ¿no? O sea, a nivel de profesorado, pues no sé, identificamos una experiencia que también participara en una de las sesiones, pues que la persona en concreto al final es profesor asociado porque era la única manera de poder trabajar más allá o sea, en unas prácticas concretas llevando todas las prácticas, ¿no? O sea, que habría que identificar cuáles son los cauces, porque yo creo que las universidades valoran mucho lo que puede aportar una ONG como Medicus Mundi, pero a lo mejor no está tan identificado en qué espacios puede participar, ¿no? Y de qué manera, más allá de lo ya conocido. Adelante, Itziar. Muy bien. Anabel está de acuerdo con lo que planteaba Eduardo y cree que es un enfoque transgresor que, pues ahora mismo con el tipo de profesionales para un sistema empresarial y no de servicio. Y Pilar Carrasco comenta que en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos, dentro de la asignatura de Salud Pública, que se da en el grado de Enfermería, en Fisioterapia, Farmacia, se imparten contenidos relacionados con los determinantes sociales de la salud. Muy bien. Muy bien, gracias. Bueno, ¿alguna cosita? ¿Alguien quiere alguna pregunta más? O Marian, no sé si hay... Una cosa, Cruz. Ana Belén está poniendo que las universidades de ciencias de la salud ponen muchas barreras a introducir abordajes innovadores. Por ejemplo, hacer una negación de problemas de salud como la violencia de género o el trabajo interdisciplinar. Soy la voz de Ana Belén en este caso. Gracias, Ana Belén. Bueno, parece que es reiterativo lo de que es muy difícil introducir este tipo de cuestiones novedosas dentro de, digamos, del currículum de las universidades, que son, bueno, entidades un poco... Maje, Itziar, que te den paso si quieres. Vale, Hilda María está preguntando si han considerado el aspecto de interculturalidad. En la investigación, sí. Entiendo que sí. Sí, había un enfoque transversal, tratando de integrar cuestiones de aspecto antropológico, de género, de salud, sí. Yo entiendo que entre todas las experiencias que se han visto dentro del estudio, casi siempre la relación ONG con universidad, en todo tipo de cursos o formación que haya habido, está presente el que alguien, digamos, de Medicus, porque tenga un vínculo además con la universidad, un interés especial, y siempre esa formación que ha habido ha sido siempre por esa vía. Que introducir otras vías sería lo interesante, es lo que entendí, introducir otras vías de entrar a que esta formación forme parte, digamos, de lo que es la formación general y que no sea solo por el empuje de un profesor determinado, como decíais, porque tenga interés. Y es lo que he visto un poco a lo largo de las otras jornadas, las otras sesiones que hemos tenido y hoy en las conclusiones.
Sí, en el informe también incluimos, en el caso de otras ONGs, el cómo habían llegado, ¿no?, a las universidades, y ahí a lo mejor podríamos, hay como Fontilles, por ejemplo, y Farmamundi tienen como diferentes experiencias de participar en haber codiseñado una cátedra sobre medicamentos esenciales o algo así, no me acuerdo muy bien, eso está en el informe, el dato concreto, o en el caso de Fontilles, pues más vinculado a proyectos de investigación. Hay diferentes maneras, pero sí que es verdad que yo creo que el reto será en identificarlas, ¿no? Porque no hay tanta apertura aparentemente, pues para poder incidir más en los contenidos. Ahí también un poco una de las cosas que reflexionábamos durante la realización del estudio era como diferenciar también en lo que son acciones formativas y lo que son acciones de sensibilización y educación para la transformación social, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando yo traía un poco al debate comentario que Eduardo mencionaba después, ¿no?, pues era como que cuando están hablando de sensibilización y educación para la transformación social, como que todo el mundo está de acuerdo en que evidentemente hay que sensibilizar sobre las desigualdades, el poder de la ciudadanía, pues eso, tanto como profesionales como ciudadanos y ciudadanas, pero a nivel de formación sí que había más dificultades para incorporar estos temas, ¿no? Y antes yo decía lo de determinantes sociales de la salud, pero creo que principalmente el reto estaba en temas más relacionados con la salud global, ¿no? Que sí que ahí se consideraba como que se iba como a un ámbito muy, muy global y depende para quién, a lo mejor podrían como incluirse pinceladas, pero bueno, que habría que ver. Pero bueno, también es verdad que sobre todo en las entrevistas identificamos tal cantidad de temas y contenidos que debería incorporar un programa de salud global, derecho a la salud, determinantes sociales de la salud, que ahí teníamos como incluso una cita, ¿no?, que era como un árbol de Navidad que se le cuelgan tantas cosas que al final se cae, ¿no?, algo así, porque realmente son tantas cosas que a lo mejor lo que habría que plantearse, que lanzábamos al debate, es todo en un programa con diferentes itinerarios formativos, o no sé, cómo reflexionar en esa idea. Y también un poco por completar lo que dice Ima, que esto también de alguna manera pasaba porque por el tipo de perfiles que acudían, ¿no?, a ese tipo de másters o de programas formativos, que al final, como los perfiles son tan diversos, el programa formativo lo que quiere es dotar de todos estos contenidos para todos estos perfiles tan diversos, ¿no? Entonces ahí también había otro segundo debate de a qué perfiles queremos acercarnos. ¿Habrá que hacer programas formativos específicos en base a determinados perfiles o no, ¿no? Completando un poco lo que comentaba en ese debate de cómo queremos construir un programa formativo en salud global y para quién. Bueno, ya recogiendo las últimas aportaciones, Anabel vuelve a decir que esto también ocurre en educación primaria y secundaria, no solo en la universitaria, y Pilar Carrasco quiere felicitaros y daros la enhorabuena por el fantástico estudio, que le parece una aportación muy interesante. Gracias. Gracias. Bueno, ¿alguna cuestión más? He mirado el chat, no hay nada. Y no sé, dar las gracias a Maje y a Inma por la presentación de esta primera parte de todo el trabajo que pretende Medicus Mundi con estas sesiones. Y bueno, recoger este guante que no sé si fue Anabel la que dijo que no era solo en la universidad. Es verdad que este tema de la educación primaria y la secundaria debería ir enfocada en una educación para la transformación social, que cuando se llega a la universidad no sea una cosa novedosa, sino que esté dentro, digamos, de lo que es el devenir de la vida diaria, ¿no?, y de la vida del estudiante, que sepa que esto es así. ¿Alguien quiere levantar la mano, añadir alguna cosa? Marian, no sé si cerramos ya. Sí. Bueno, muchísimas gracias, de verdad.
a todos y a todas, a Maje, a Inma, a Jesús, que lo estoy viendo ahí, a Marian, que coordinaron todo este trabajo junto al grupo de Educación para la Transformación de Medicus Mundi, en el que participan prácticamente todas las asociaciones de Medicus Mundi, y emplazaros a mañana a las 5 de la tarde para continuar con las 3 mesas que hay, los tres módulos que vamos a tratar. Cada uno, quien se haya inscrito, tiene los enlaces. ¿No? Perdón, María, no, mañana, perdón. No, mañana sigue siendo, van a estar Maje y Inma para moderar. Sí, perdón. Pero bueno, mañana a las 5 en todo caso, aquí estaremos de nuevo. Muchísimas gracias, insisto, a todos y a todas, y enhorabuena por el trabajo a todo el equipo, las investigadoras y la gente de Medicus. Gracias, María. Gracias, Chao. adiós. Chao. Chao.